Una tranquila calle de Texas se convirtió en un tribunal en vivo cuando dos impostores con chalecos tácticos intentaron detener al propietario de una vivienda. Pero el hombre al que eligieron no era un residente cualquiera, sino un agente del FBI con el que no deberían haberse metido un sábado por la mañana en Plano, Texas. Una mañana en la que las familias cortan el césped y los niños montan en bicicleta por las calles sin salida. Reginald Carter salió de su casa de ladrillo de 2 plantas sin pensar en nada más que en sacar la basura a la acera, pero ni siquiera dio 10 pasos antes de darse cuenta de que había 3 figuras esperando al borde de la entrada de su casa. 2 hombres con chalecos tácticos negros, con parches que decían Community Enforcement, Policía Comunitaria, cosidos en el pecho, y entre ellos Linda Whitfield, la presidenta de la Asociación de Propietarios, que sonreían, ni ellos tampoco. Reginald se detuvo, apretando la bolsa de basura con una mano, y observó al trío. A primera vista, podrían haber parecido oficiales a un vecino nervioso, pero algo en ellos no cuadraba. Sus chalecos no hacían juego. Uno era demasiado grande y el otro tenía las correas de velcro colgando sueltas. Sus botas estaban rayadas, como sides segunda mano, y la forma en que se mantenían de pie, demasiado rígidos, demasiado ensayados, hizo saltar las alarmas en su cabeza. Señor Carter, comenzó Linda con voz aguda, como si hubiera ensayado este momento, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Reginald dejó la bolsa de basura en el suelo con calma y apoyó las manos en las caderas. ¿Sobre qué? Uno de los hombres dio un paso adelante. Era alto, pálido, con la cabeza rapada y gafas de sol de espejo que impedían ver sus ojos. Vigilancia comunitaria, dijo con tono seco. Están infringiendo las normas del vecindario. Estamos aquí para detenerles hasta que llegue la policía. Las palabras cayeron como una losa. ¿Detenerme?, repitió Reginald en tono bajo, casi divertido. Linda cruzó los brazos con fuerza. Han ignorado repetidos avisos y esto ha ido demasiado lejos. Tenemos que permitir que alguien socave las normas de nuestra comunidad. Estos hombres están aquí para asegurarse de que las cumpla. Reginald levantó una ceja y miró de Linda a los 2 supuestos agentes. ¿Y cuáles son los cargos exactamente? El segundo hombre, más sostenido, un hombre más bajo, de hombros anchos y con una barba desordenada, sacó un papel doblado de su chaleco. Violaciones de la propiedad, incumplimiento de las órdenes de la comunidad de propietarios, modificaciones no autorizadas en su entrada, reuniones ruidosas. La lista seguía. Reginald casi se rió. ¿Así que creen que eso les da derecho a la entrar en mi propiedad? ¿Y a qué llaman a esto? ¿Detenerme? El hombre más alto apretó la mandíbula. Así es, pueden venir pacíficamente o se lo pondremos más difícil. Por un momento, el aire se detuvo, el barrio pareció detenerse, como si el mundo entero estuviera escuchando desde unas casas más abajo. Reginald vio que se movía una cortina, alguien estaba mirando, luego otra. Conocía el patrón, ojos detrás de las persianas, teléfonos en la mano. Reginald dio un paso lento hacia adelante, con voz tranquila, pero con un tono de acero. Déjenme explicarles algo. No existe tal cosa como la policía comunitaria. Ustedes no son agentes de la ley. No tienen ninguna autoridad aquí y estás entrando en propiedad privada. Las mejillas de Linda se sonrojaron. No me hables de autoridad, Reginald. Crees que estás por encima de las reglas por ser quien eres. Hemos recibido quejas reales, y no voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que este barrio se desmorone. El hombre barbudo se movió incómodo, pero el más alto se mantuvo rígido, con la mano suspendida justo por encima del cinturón, como si quisiera que Reginald creyera que estaba armado. Reginald ladeó la cabeza, con la mirada aguda. Había visto antes a hombres como estos, aspirantes a ser alguien que pensaban que un chaleco y una cara severa los hacían intocables. Pero él también sabía lo que ellos no sabían, que no era solo un propietario, sino un agente federal entrenado que había pasado años desmantelando redes criminales e interrogando a hombres mucho más peligrosos que estos 2 impostores.
Pero en lugar de revelar nada, simplemente sonrió. Han elegido la entrada equivocada hoy. Linda se acercó más y alzó la voz. No me pongas a prueba, Reginald. Estos hombres pueden retenerte hasta que llegue la policía y cuando lo hagan, serás tú quien responda a las preguntas. Fue entonces cuando Reginald finalmente dejó caer la bolsa de basura al suelo. La bolsa se rompió ligeramente y una lata de refresco cayó con estrépito sobre el cemento. El sonido metálico resonó en toda la manzana. No era el sonido de la rendición, era el sonido de un hombre plantando los pies, preparándose para una confrontación que no iba a terminar como Linda pensaba. Los vecinos se acercaron a las ventanas y un adolescente al otro lado de la calle levantó su teléfono y pulsó grabar. El momento era más importante que un propietario y un presidente de la comunidad de vecinos. Estaba a punto de convertirse en un espectáculo para todo el barrio, pero por muy tensa que pareciera la situación, la verdadera prueba de control aún estaba por llegar. El silencio entre ellos no duró mucho. El hombre más alto dio un paso adelante con decisión, sus botas raspando el cemento como si quisiera reclamar la entrada de Reginald su entrada. Sus gafas de sol reflejaban la expresión tranquila de Reginald, pero por dentro el impostor estaba ansioso por demostrar su valía. «Señor, no complique las cosas», dijo el hombre con voz rígida. «No está cumpliendo las normas, lo que significa que tenemos derecho a escalar el asunto». Los labios de Reginald se curvaron en algo parecido a una sonrisa burlona. «Escalar el asunto. Estás en mi propiedad sin placa, sin autoridad legal y sin idea de en qué lío te has metido. Tienes 30 segundos para retroceder antes de que te arrepientas de esta maniobra». Linda giró bruscamente la cabeza hacia él, con la voz llena de irritación. «¿Crees que las amenazas van a mejorar las cosas? Has ignorado las cartas, las advertencias y las multas. La comunidad de propietarios existe para mantener este barrio seguro y respetable para gente como tú». Se detuvo a mitad de la frase, apretando los labios como si dicho demasiado. Reginald se dio cuenta al instante y entrecerró los ojos. «Gente como yo, ¿eh? Cuidado con cómo terminas esa frase». Linda, el hombre barbudo, intervino tratando de reafirmar su control. «Mire, no hace falta que esto se ponga feo. Venga con nosotros. Esperaremos a que los agentes aclaren esto y tal vez sean indulgentes con usted». «¿Agentes?», preguntó Reginald con tono seco. «¿Se refiere a la policía de verdad o a las placas falsas que probablemente ustedes dos pidieron por internet?» El hombre más alto se puso rígido, pero su compañero miró a Linda con inquietud. Ella siguió adelante, decidida a mantener la ilusión intacta. «Estos hombres están autorizados por la Junta de la Comunidad para garantizar el cumplimiento de las normas. No tenemos que darte explicaciones», se rió Reginald entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Linda, escúchate. Has traído a 2 hombres adultos con ropa táctica de saldo a la entrada de mi casa. ¿De verdad crees que así funciona la ley?». A su alrededor, la multitud crecía, se movían las cortinas en casi todas las casas de la calle y aparecían más teléfonos en las ventanas. Alguien incluso había salido al porche y estaba grabando abiertamente. Reginald bajó la voz, dirigiéndose a los impostores, pero lo suficientemente alto como para que los vecinos pudieran oírlo. «¿Quieres saber cómo es la verdadera autoridad? No son 2 hombres jugando a los soldados. Es entrenamiento, es ley, es responsabilidad. Y te prometo que a los verdaderos policías les interesará mucho esta pequeña actuación». El hombre barbudo tragó saliva, perdiendo confianza, pero el alto redobló la apuesta y dio otro paso hacia adelante hasta quedar a pocos centímetros de Reginald. «No estamos jugando, estás infringiendo la ley y si te resistes te detendremos. No me pongas a prueba». Reginald no se inmutó, sino que se inclinó ligeramente, con voz tranquila pero cortante. «Hijo, he tratado con matones del cártel menos imprudentes que tú. Hazte un favor y retrocede antes de que esto se convierta en algo de lo que no puedas salir». Por primera vez, la duda se reflejó en el rostro del hombre. Su bravuconería se resquebrajaba bajo el peso de la compostura de Reginald. Linda, negándose a ceder terreno, gritó: «¿Por qué el resto de nosotros tenemos que vivir según las reglas mientras tú haces lo que te da la gana?
Tenemos un sistema, Reginald. Tenemos orden. Y si no lo respetas, quizá no deberías estar aquí. La mirada de Reginald se clavó en ella. El respeto no se impone con policías falsos y amenazas. Se gana. Y ahora mismo lo que estáis haciendo no tiene nada que ver con las reglas. Tiene que ver con el control. Las palabras la golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Por un instante, la confianza de Linda se tambaleó, pero rápidamente la ocultó cruzando los brazos con más fuerza sobre el pecho. El hombre barbudo cambió el peso de su cuerpo. Están haciendo... No tiene que ver con las reglas, tiene que ver con el control. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por un breve segundo, la confianza de Linda flaqueó, pero rápidamente lo disimuló cruzando los brazos aún más fuerte sobre su pecho. El hombre barbudo cambió el peso de su cuerpo. Sus nervios finalmente se quebraron. Quizás deberíamos esperar en la calle, le susurró a su compañero, pero el más alto le lanzó una mirada fulminante. No nos vamos. Reginald exhaló lentamente, estudiándolos con atención. Conocía a los de su clase. Había interrogado a hombres que vivían de la intimidación y que confundían el miedo con el respeto, y también sabía exactamente cómo desarmarlos sin levantar un puño. Dime algo, dijo Reginald con voz tranquila, volviendo a centrar su atención en Linda. Cuando llamaste a estos dos payasos, ¿lo pensaste bien? Porque en cuanto llegue la policía de verdad, y créeme, están en camino, no me van a hacer preguntas difíciles, te las van a hacer a ti. ¿Por qué creíste que tenías autoridad para organizar un arresto? Linda parpadeó y se le fue un poco el color de las mejillas. Desde el otro lado de la calle alguien gritó, «Déjalo en paz». La voz se oyó lo suficientemente fuerte como para propagarse por toda la manzana. De repente, una simple confrontación entre vecinos se estaba convirtiendo en un enfrentamiento en el barrio. Reginald mantuvo la mirada fija en los hombres que tenía delante. Esta es tu última oportunidad. Vete ahora antes de que toda la manzana te vea esposado. El hombre barbudo, su rostro se contrajo, su determinación flaqueaba, pero el alto apretó los puños, reacio a renunciar a la ilusión de poder. Sin embargo, Reginald sabía algo que los demás ignoraban. Este enfrentamiento solo iba a ir a más y el barrio estaba a punto de convertirse en el escenario de algo mucho más grande. A esas alturas, la calle estaba llena de gente que había acudido para ver lo que estaba pasando. Lo que había comenzado como un tenso intercambio en la entrada de la casa de Reginald se había convertido en un espectáculo en directo. Las cortinas se movían las cortinas, se abrían ventanas, se entreabrían puertas, se asomaba gente por los porches, con los teléfonos en alto, ansiosos por capturar cada segundo de lo que parecía una escena sacada de un programa de televisión. Una pareja de jubilados, los Henderson, estaban hombro con hombro en el porche de enfrente. El señor Henderson sacudió la cabeza y murmuró en voz alta para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. Nunca había visto nada igual. ¿En qué estará pensando traer policías falsos a este barrio?, le susurró su esposa. Te dije que Linda iría demasiado lejos algún día. Reginald captó fragmentos de sus palabras, pero mantuvo su atención en los dos impostores. Su mente estaba alerta, catalogando cada detalle. Su equipo descuidado, la forma en que el hombre más alto miraba hacia la calle como si esperara refuerzos que no iban a llegar. El temblor inquieto de las manos del hombre barbudo. No eran profesionales, eran actores en una obra que comenzaba a desmoronarse desde la acera. Un adolescente llamado Marcus Johnson. Reginald lo había visto antes, lanzando canastas. Iban a llegar. El temblor inquieto de las manos del barbudo. No eran profesionales, eran actores en una obra que empezaba a desmoronarse en la acera. Un adolescente llamado Marcus Johnson, a quien Reginald había visto antes jugando al baloncesto, levantó el teléfono y gritó, señor Carter, te estoy grabando en directo. Hay miles de personas mirando. El impostor más alto giró bruscamente la cabeza hacia él y le gritó, «¡Baja eso!», dando un paso amenazador en dirección al chico. Ese fue un error. Reginald se movió al instante, interponiéndose entre el hombre y el adolescente.
Su voz se volvió fría y firme. No se te ocurra tocar a ese chico o esto se acaba aquí mismo. El impostor se quedó paralizado al darse cuenta por primera vez de que Reginald intimidado, ni mucho menos. Linda, nerviosa, intentó recuperar el equilibrio. Esto es un asunto del barrio. Ninguno de ustedes debería interferir. Sus palabras llegaron, pero solo avivaron a la multitud. Una mujer con un bebé en brazos gritó desde un porche. «¡Asunto del barrio! ¡A mí me parece acoso!». Más voces se unieron. «Esto está mal. ¿Dónde encuentran a estos tipos? No pueden arrestar a su vecino por cortar el césped demasiado corto». Cuanto más tiempo permanecían allí Linda y sus matones, menos control parecían tener. Lo que se suponía que iba a asustar a Reginald se había convertido en una escena en la que ellos eran los Husk. Pueden arrestar a su vecino por cortar el césped demasiado corto. Cuanto más tiempo permanecían allí Linda y sus matones, menos control parecían tener. Lo que se suponía que iba a asustar a Reginald se había convertido en una escena en la que ellos eran los juzgados por los ojos de todos los vecinos. Reginald dejó que el silencio se prolongara un momento antes de volver a hablar. «Linda, ¿los oyes? Esto no orden, esto es un caos y tú lo has creado». Ella apretó la mandíbula, pero su voz temblaba ligeramente. «Estás tergiversando, Reginald. Siempre has sido un problema, siempre infringiendo las normas, ignorando los estándares que tanto nos ha costado construir». Él ladeó la cabeza, estudiándola. «No, Linda. El verdadero problema es que confundes el control con el liderazgo. No son lo mismo». Esa frase recorrió la manzana como un veredicto. Los vecinos se movían, cuchicheando y asintiendo entre sí. Los teléfonos seguían grabando. Las lentes captaban cada destello de tensión. El impostor barbudo se secó el sudor de la frente. Se estaba desmoronando. «Mira, tío», murmuró entre dientes, «quizá deberíamos irnos. Esto no vale la pena». Pero su compañero siseó. «Ahora acabamos con esto». El hombre más alto enderezó los hombros, tratando de parecer más grande de lo que era. «Última advertencia. O vienes con nosotros pacíficamente o usaremos la fuerza». Reginald casi se rió ante lo absurdo de la situación. «¿De verdad quieres hacer esto delante de todos los testigos de esta calle, con media docena de cámaras apuntándote? Adelante, muéstrale al mundo quién eres en realidad». El hombre más alto vaciló. Sus ojos se posaron nerviosamente en las pantallas luminosas de los teléfonos y en los murmullos que se alzaban en el fondo. Podía sentir el peso del juicio que lo presionaba por todos lados. Linda dio un paso adelante, con la desesperación aflorando en su voz. «No le hagas caso, él los está manipulando a todos. Cree que es por su trabajo». Reginald la interrumpió bruscamente. «Cuidado, Linda». No levantó la voz, pero sus palabras tenían más fuerza que todos los gritos de ella. «¿No quieres terminar esa frase?». La multitud se calló un instante, como si todos entendieran lo que daba a entender. Reginald volvió a centrar su atención en los impostores y bajó la voz lo justo para que tuvieran que inclinarse hacia él. «Escuchadme con atención. Tenéis dos opciones ahora mismo. Os marcháis en silencio y rezáis para que la policía no os acuse de suplantación de identidad. O seguís fingiendo que tenéis poder y esta calle ve cómo os desmantelan en tiempo real». El hombre barbudo tragó saliva con dificultad y miró a Linda, que negó ligeramente con la cabeza, aferrándose a la ilusión de que aún tenía el control, pero este se le escapaba de las manos como el agua de la calle. Marcus gritó. «Ya estáis. Han terminado, señor Carter. Todos lo vemos». Sus palabras avivaron aún más a la multitud, que se unió en un coro de voces. Reginald se quedó completamente quieto, dejando que el propio barrio se convirtiera en su aliado. No necesitar flexionar los músculos ni amenazar, la verdad ya los estaba exponiendo, un ángulo de cámara a la vez, pero a medida que la presión aumentaba y la manzana se convertía en un escenario, los impostores tomaron una decisión que empujaría el enfrentamiento a un terreno peligroso. El aire estaba cargado de tensión, alimentada por el juicio colectivo del vecindario. Reginald se mantuvo firme en la entrada de su casa, un pilar de calma, mientras los dos hombres con chalecos
se inquietaban bajo el peso de 100 miradas invisibles. Por un breve segundo, pareció que iban a ceder. La postura del hombre barbudo gritaba «retirada» y sus pies se desplazaban hacia la calle, pero el más alto, el de la cabeza rapada y las gafas de sol de espejo, no estaba dispuesto a dar marcha atrás. De repente metió la mano en el chaleco y sacó un par de esposas metálicas que chocaron entre sí con un ruido seco que atravesó el murmullo de los vecinos que observaban. La multitud jadeó como si todos sintieran el frío de esas esposas en su propia piel. «Estás bajo arresto vecinal», dijo con la voz ligeramente quebrada, traicionando la bravuconería que intentaba mantener. «No me obligues a ponértelas por las malas». Los ojos de Reginald se fijaron en las esposas y luego volvieron a la cara del hombre. Habló lentamente, pronunciando cada palabra con precisión. «Si das un paso más hacia mí con esas esposas, estarás cometiendo un delito grave. Suplantación de autoridad e intento de retención ilegal. Eso te costará la cárcel, no servicios comunitarios». El hombre apretó el agarre, pero su confianza flaqueó. El compañero barbudo susurró con dureza. «Eddie, esto es una locura. No podemos esposarlo. Nos encerrarán a nosotros». «Cállate, Eddie», espetó con voz que resonó en el camino de entrada. Linda intentó salvar el momento, levantó la barbilla y alzó la voz para que los vecinos la oyeran. «No dejen que los asuste. Esta es una comunidad que respeta la ley y tenemos todo el derecho de hacer cumplir las normas. Solo está tratando de intimidarnos para salir de aquí». Pero sus palabras no surtieron efecto. Los vecinos ya no estaban convencidos. Murmullos de desaprobación se extendieron por la calle. Alguien gritó, «¡No tienen derecho, Linda!». Otro añadió, «Esto no es hacer cumplir la ley, es acoso». Reginald se inclinó ligeramente hacia Eddie con un tono tranquilo pero afilado como el cristal. «He visto esposas de verdad, he usado esposas de verdad, y sé cuando un hombre está fanfarroneando. Déjalas ahora antes de que esto se convierta en algo de lo que nunca podrás salir». La mandíbula de Eddie se movió furiosamente, su orgullo en guerra con la realidad que se apoderaba de él. El hombre barbudo tiró de su manga con voz temblorosa. «Vamos, hombre, las cámaras están grabando. Nos van a freír por esto». Pero Eddie lo empujó hacia atrás. «He dicho que lo tengo controlado», dijo, y dio un paso adelante, mostrando las esposas como si fueran un arma. La multitud retrocedió audiblemente y alguien gritó, «¡Llamen a la policía!». Docenas de teléfonos se inclinaron para capturar todos los ángulos del enfrentamiento. «Tenemos esto». Dio un paso adelante y extendió las esposas como si fueran un arma. La multitud retrocedió audiblemente y alguien gritó, «¡Llamen a la policía!». Docenas de teléfonos se inclinaron para capturar todos los ángulos del enfrentamiento. Reginald no retroceder, no se inmutó, sino que enderezó los hombros y dijo con voz baja y firme, «Estás a un paso de destruir tu vida. Piénsalo bien antes de dar ese paso». Por primera vez, Eddie dudó. El sudor le perlaba la frente, brillando bajo el sol de Texas. Le temblaba la mano, lo suficiente para que todos notaran que la autoridad que había intentado proyectar se estaba resquebrajando como el cristal bajo presión. Linda, desesperada por recuperar el impulso, gritó, «¡Hazlo! No dejes que te intimide, pónganle las esposas, demuestren al vecindario quién está al mando». Sus palabras tuvieron el efecto contrario al deseado y se oyeron exclamaciones entre la multitud. Un hombre de mediana edad, que vivía 3 casas más abajo, gritó, «Linda, has perdido la cabeza, tú no eres la policía». Otros se unieron a él y sus voces cambiaron el rumbo de la discusión en su contra. Reginald aprovechó el momento y alzó la voz lo justo para mantener la calma, pero con autoridad. «Todos los que están aquí ven lo que está pasando. Esto no se trata de normas o infracciones, se trata de poder. Poder falso, y estos hombres están siendo empujados por alguien que no conoce la ley, no respeta la ley y cree que la intimidación es liderazgo». El hombre barbudo bajó la mirada al suelo, avergonzado, y murmuró, «Yo no me apunté a esto». Eddie lo miró con ira, luego miró a Linda, dividido entre el orgullo y el miedo, pero antes de que pudiera decidir,
Reginald dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos con la mirada fija en Eddie. Y bajó la voz hasta ese tono escalofriante que solo los profesionales pueden alcanzar. Si me tocas con un dedo, te prometo que la policía ni siquiera tendrá que preguntarme quién eres, porque ya lo sabrán, porque les contaré todos y cada uno de los errores que has cometido en los últimos 10 minutos. Crees que estás intimidándome, hijo. Me gano la vida desmantelando a hombres como tú. Las palabras cayeron como un martillo. Eddie se quedó paralizado, con el brazo inmóvil y las esposas colgando inútilmente. La multitud estalló, no con vítores, sino con un murmullo de aprobación. Las voces se superponían. Tienes razón, déjalo en paz, estás acabado. La propia calle estaba tomando partido, y no era por Linda ni por sus impostores. Reginald finalmente enderezó el cuerpo, relajándose, pero sin ceder. Aquí es la verdad, este es el final de tu juego. No tienes autoridad, no tienes poder, y cuanto más tiempo te quedes aquí fingiendo que sí, más profundo será el agujero que estás cavando. Los hombros de Eddie se hundieron y aflojó el agarre de las esposas. El hombre barbudo retrocedió otro paso, visiblemente desconcertado. Linda, sin embargo, parecía a punto de explotar, con la cara enrojecida y la voz quebrada en un chillido. No perteneces aquí, nunca lo has hecho, por eso luchas tan duro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y crudas. Los murmullos de los vecinos se agudizaron hasta convertirse en indignación. Alguien gritó, «¡Ya basta! ¡Linda!». Otra voz, más fuerte esta vez, dijo, «Te estás delatando». Reginald mantuvo la compostura, pero las palabras de ella no le dejaron indiferente. La miró durante un largo momento, con clara decepción en los ojos, y luego se volvió hacia Eddie y su compañero. «Sigan mi consejo, váyanse ahora, porque el siguiente capítulo de esta historia acabarás volviendo a casa. Acabará con luces intermitentes, esposas y cargos que no podrás explicar». Pero Linda no estaba dispuesta a rendirse, y su desesperación estaba a punto de empujar a los impostores a dar su paso más temerario. El enfrentamiento había llegado a un punto álgido. Eddie seguía agarrando las esposas como si fueran un salvavidas, con el brazo en el aire, como si decidir si lanzarlas o soltarlas. El hombre barbudo, cuyo nombre, Reginald, había oído en una conversación murmurada, parecía listo para salir corriendo, y Linda estaba en medio de todo, con la cara roja y temblando de rabia, ladrando órdenes que ya nadie parecía dispuesto a seguir. Reginald respiró hondo, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para que todos se sintieran incómodos, y luego habló con una voz que no era ni alta ni amenazante, pero que tenía el peso de la autoridad. «Eddie, Sean, dejadme que os pregunte algo. Sencillo. ¿Sabes siquiera lo que le pasa a un hombre que se hace pasar por un agente federal? Olvídate de los cargos estatales. Olvídate de los estatutos de la comunidad. Estoy hablando de la ley federal. ¿Sabes cuál es la pena mínima?» Eddie parpadeó detrás de sus gafas de sol de espejo, entreabriendo los labios como si quisiera responder, pero no pudiera. Reginald no esperó. 3 años, como mínimo, y eso si tienes suerte. Si la cosa se complica, si me tocas, estaremos hablando de agresión, detención ilegal, conspiración. Haz tus cálculos, Sean. Hablaríamos de agresión, detención ilegal y conspiración. Haz cuentas. Los ojos de Sean se abrieron de par en par y la lucha se desvaneció con cada palabra. «Linda, no está bromeando», susurró con dureza, pero todos los que estaban cerca lo oyeron. Linda respondió bruscamente, «No le escuches, está fanfarroneando, quiere asustarte para que te eches atrás». Reginald desvió la mirada hacia ella, tranquilo pero cortante. «Ya has perdido, Linda. La multitud lo sabe, tus vecinos lo saben, y en el fondo, tú también lo sabes». La multitud murmuró en señal de acuerdo. Una mujer que sostenía a su hijo pequeño murmuró, «Tiene razón, esto es una locura». Eddie's mano finalmente dejó caer las esposas que colgaban a su lado como un peso muerto, pero Reginald no había terminado. Dio un paso adelante, acortando la distancia,
y su tono cambió a uno tranquilo y conversador, pero con esa precisión aguda de un hombre que había mirado fijamente a los lugartenientes de un cártel sin sudar ni una gota. ¿Sabes qué diferencia a la autoridad real de la falsa?, preguntó Reginald, moviendo los ojos de Eddie a Sean y a Linda. La responsabilidad real. Los oficiales de policía responden ante la ley. Los falsos responden ante su orgullo, y el orgullo te matará o te encerrará. La responsabilidad. Los agentes de verdad responden ante la ley, los falsos responden ante su orgullo, y el orgullo te mata o te encarcela. La frase golpeó a Eddie como un mazazo. Se movió incómodo, con el sudor goteándole por la sien. Reginald continuó, con la voz alta para que lo oyeran los vecinos que seguían grabando. Esta comunidad se merece algo mejor que tácticas de miedo. Se merece honestidad. Se merece líderes que resuelvan los problemas con respeto, no con intimidación. Linda soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Respeto, no me des lecciones de respeto. ¿Sabes cuántas horas he dedicado a este barrio? ¿Sabes cuántas quejas he tenido que atender? La gente quiere orden, Reginald. Quiere a alguien que se ponga firme y mantenga las cosas en su sitio. El orden no se consigue con la fuerza, respondió Reginald con calma. Se consigue con la confianza, y la confianza se pierde en el momento en que traes a impostores con chalecos falsos y amenazas a tus vecinos. Eddie tragó saliva con dificultad. Su voz apenas era un susurro. Quizá tiene razón. Linda, quizá deberíamos irnos. No, Linda, espetó ella girándose hacia él. Si nos vamos ahora, lo perderemos todo. Todos los que están aquí lo ven. Pensarán que no puedo manejar mi trabajo. ¿Quieres eso? Sean finalmente habló más alto, sin paciencia. ¿Crees que se trata de tu reputación? No voy a ir a la cárcel por ti, Linda. Yo no me apunté a este desastre. Arrancó el parche de velcro de su chaleco y lo tiró al suelo. La tela barata revoloteó contra la entrada como una confesión. Los gritos se extendieron por el barrio, los teléfonos se acercaron y la ilusión se desmoronó poco a poco. La mirada de Reginald volvió a Eddie. Uno menos. ¿Y tú, Eddie? Las manos de Eddie temblaban. Las esposas resonaban contra su muslo. Por primera vez, su bravuconería se resquebrajó lo suficiente como para que Reginald viera al hombre asustado detrás de las gafas de sol. Piénsalo bien, dijo Reginald en voz baja, casi íntima. Linda no estará allí cuando la policía empiece a hacer preguntas. No se sentará a tu lado en la sala del tribunal. Ella no cumplir tu condena. Ella se salvará a sí misma y a ti. Tú serás el que lleve las esposas de verdad. La multitud estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Eddie finalmente dejó caer las esposas de su mano, que golpearon contra el pavimento con un ruido más fuerte que las protestas de Linda. «No, Linda», gritó ella, pisoteando el suelo como una niña a la que le han negado un caramelo. «Recógelas, no dejes que gane». Pero Eddie no se movió, retrocedió un solo paso, con el pecho agitado por el peso del arrepentimiento. Reginald aprovechó ese momento para dar el golpe de gracia. Se enderezó y miró directamente a Linda. El liderazgo no se trata de ganar, Linda. Se trata de responsabilidad. Y tú has fallado en la tuya. Los vecinos estallaron, no con aplausos, sino con una marea creciente de voces. Tiene razón. Ha ido demasiado lejos. No queremos esto en nuestro barrio. Linda miró a su alrededor, ahora con el rostro pálido, dándose cuenta de que el poder que creía tener se le escapaba de las manos más rápido de lo que podía agarrarlo. Reginald se agachó, recogió las esposas que Eddie había dejado caer y las levantó para que la multitud las viera. Esto es lo que pasa cuando se confunde el control con la justicia, cuando se confunde el miedo con el respeto. Pero esto no justicia, es un fraude. Las esposas brillaban al sol como para subrayar sus palabras, pero antes de que el vecindario pudiera asimilar lo que acababa de pasar, Eddie tomó una decisión imprudente que amenazaba con convertir las palabras en violencia. La tensión debería haberse roto cuando las esposas tocaron el suelo, pero Eddie no había terminado.
Su orgullo no le permitía marcharse con el sudor goteando por la sien y el pecho elevándose bruscamente. Se abalanzó hacia adelante, empujando a Sean y acortando la distancia entre él y Reginald. La multitud jadeó al unísono. Los teléfonos se inclinaron para capturar todos los ángulos. Alguien gritó, «¡No le toques!», pero Eddie o no lo oyó o no le importó. Alcanzó la muñeca de Reginald con la intención de volver a ponerle las esposas. Ese fue su último error. Con un movimiento fluido, el entrenamiento de Reginald entró en acción. Dio un paso lateral, agarró el brazo de Eddie y se lo retorció a la espalda con precisión quirúrgica. Las esposas que Eddie había dejado caer momentos antes estaban ahora en manos de Reginald, que las cerró alrededor de las muñecas de Eddie antes de que éste pudiera siquiera procesar lo que había pasado. Eddie gritó más por la sorpresa que por el dolor y se tambaleó hasta caer de rodillas. Todo había pasado en menos de 3 segundos y la multitud rugió con incredulidad. Alguien gritó, «¿Habéis visto eso?», y otra voz le hizo eco. «Noah ni siquiera se defendió, solo se movió». Reginald no se regodeó, simplemente sujetó a Eddie en su sitio con la mínima fuerza, con voz tranquila y profesional, como si estuviera haciendo negocios. «Estás acabado, no te resistas, solo empeorarás las cosas». El rostro de Linda se contorsionó de horror. «¿Qué estás haciendo? No puedes arrestarlo». Los ojos de Reginald se clavaron en ella, fríos y penetrantes. «Tienes razón, no puedo, pero puedo detenerlo por suplantar a un agente hasta que llegue la policía de verdad. Y teniendo en cuenta que acaba de intentar agredirme en mi propia propiedad, los cargos se acumulan». Los vecinos estallaron de nuevo. Algunos aplaudieron, otros gritaron indignados a Linda. «Tú has montado esto, los has presionado demasiado, esto es culpa tuya, Linda». Sean, que ya se había quitado el chaleco, dio varios pasos atrás con las manos en alto. «Me voy, he terminado. Yo no me apunté a esto». Su voz se quebró con miedo genuino. «Señora, usted nunca nos dijo que era de la ley». La voz de Reginald cortó con calma y firmeza. «Eso es porque ella no». Linda parpadeó momentáneamente, desarmada. «¿De qué estás hablando?». Reginald se enderezó, sujetando a Eddie con una mano, y con la otra se metió en el bolsillo trasero y sacó una cartera de cuero gastada. La abrió con facilidad, manteniéndola lo suficientemente alta como para que todos, incluidas las docenas de cámaras que lo apuntaban, pudieran ver la placa dorada que brillaba al sol. Soy el agente especial Reginald Carter», anunció. «Oficina Federal de Investigación». La calle se quedó en silencio. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas con la brisa y la respiración entrecortada de Eddie, arrodillado y esposado en la entrada. Los vecinos miraban con asombro. La señora Henderson, al otro lado de la calle, se agarró a él y le susurró. Sabía que era diferente. Marcus, el adolescente que seguía filmando, gritó. «¡No puede ser! ¡FBI! ¡Es del FBI!». Los teléfonos captaron cada segundo. La placa, la autoridad en su voz, la expresión de Linda cuando comprendió la verdad. Los ojos de Reginald no se apartaron de ella. «Entraste en mi propiedad con unos impostores, Linda. Pusiste en peligro a tus propios vecinos, pensando que la intimidación te daría el control. Pero no hiciste los deberes. No tenías ni idea de con quién estabas tratando». Sus labios temblaron, pero intentó recuperarse. «Esto es abuso de poder. No puedes. Solo». Él la interrumpió, su voz como el acero. «Abuso de poder. Eso es gracioso viniendo de la mujer que montó un arresto falso por una disputa con la comunidad de propietarios. Lo que estoy haciendo es legal. Lo que tú hiciste es criminal». Los vecinos murmuraron de nuevo, esta vez con un tono de disgusto. Cada palabra que Linda intentaba decir solo la hundía más en la vergüenza. Reginald ajustó su agarre sobre Eddie y se dirigió a la multitud. «Seamos claros. Esto no se trata de la altura del césped o de las entradas de los garajes. Se trata de gente que finge tener una autoridad que no tiene, gente que cree que el miedo es liderazgo. Eso se acaba hoy». Eddie gimió con el orgullo destrozado, mientras Sean se quedaba paralizado al borde de la entrada, como si quisiera desaparecer.
Linda gritó finalmente, con la desesperación a punto de estallar. Estás montando un espectáculo. Me estás humillando. La expresión de Reginald se suavizó, aunque su tono no. Linda, tú lo has hecho. Has dejado que el orgullo te cegara. Has puesto en peligro a todo el vecindario porque no podías soportar la idea de perder el control. Los teléfonos seguían grabando. Las pruebas eran innegables. Eddie respiraba con dificultad. El sudor empapaba su camisa, mientras que Sean parecía que iba a salir corriendo en cualquier momento. La placa de Reginald volvió a brillar a la luz del sol, un recordatorio de que el juego había cambiado por completo. Esto es lo que tienes que entender, dijo con voz baja pero con verdadero poder. No por miedo, sino del servicio, de proteger a la gente, no de intimidarla. Y cuando finges autoridad, cuando cruzas esa línea, siempre hay un ajuste de cuentas. Linda negó con la cabeza violentamente. Su negación se derrumbó en una súplica desesperada. No se supone que esto sea así. No debías haberte defendido. Reginald la miró a los ojos por última vez y sus palabras cayeron como un martillo que es porque nunca esperaste encontrar a alguien que supiera cómo es la verdadera autoridad. El barrio volvió a quedar en silencio, atónito por la revelación. La cámara se acercó más. Lo que había comenzado como una maniobra insignificante de la comunidad de propietarios era ahora noticia nacional, pero la situación había terminado, porque las sirenas de la policía real ya resonaban en la manzana y la verdad estaba a punto de hacerse oficial. El sonido de las sirenas recorrió la manzana, agudo e innegable, rompiendo el aire caliente de Texas como una campana de alarma. Las luces rojas y azules parpadeaban en la distancia, cada vez más brillantes. Los vecinos se movían, saliendo de sus porches y aceras, con sus teléfonos inclinados para capturar el momento que decidiría cómo terminaría este enfrentamiento. Eddie se arrodilló en la entrada, con las manos esposadas detrás de él. Su bravuconería había desaparecido por completo. Sean se había retirado a la acera con la cabeza entre las manos, murmurando maldiciones para sí mismo, y Linda, con el rostro pálido y la voz temblorosa, intentaba aferrarse al control que creía que aún le quedaba. Tú no puedes hacer esto, balbuceó. La policía estará de mi parte. Ellos me conocen. Soy la presidenta de esta comunidad de propietarios. Reginald ajustó su postura, manteniendo a Eddie inmovilizado con facilidad. Su voz era firme y decidida. Linda, lo único quiz que llamaste a unos impostores para intimidar a un propietario, y lo sabrán porque todo el vecindario debió hacerlo. Inclinó la barbilla hacia la multitud. Todos los teléfonos que hay aquí son pruebas. Linda miró a su alrededor con desesperación. Era cierto, los vecinos de todos los lados tenían sus cámaras encendidas. Algunos susurraban al teléfono, probablemente retransmitiendo en directo. Otros simplemente grababan, capturando cada palabra, cada destello de pánico en su rostro. Los Henderson, todavía en el porche, negaban con la cabeza, incrédulos. «Ha terminado, señor Henderson», murmuró su esposa. Su esposa asintió. «Está todo grabado». Reginald se inclinó ligeramente hacia Eddie, que estaba temblando. «Quédate quieto cuando lleguen los agentes. Yo me encargaré de ti. No lo hagas más difícil para ti mismo». Eddie no discute. Su lucha había desaparecido, sustituida por el temor a lo que le esperaba una vez que las luces intermitentes llegaran a la entrada. La multitud se agitó aún más cuando los coches patrulla finalmente se detuvieron, dos de ellos con los neumáticos chirriando contra el asfalto, al aparcar en diagonal al otro lado de la calle. Las puertas se abrieron y salieron agentes uniformados con las manos cerca del cinturón y los ojos escaneando la escena con sospecha. «Las manos donde podamos verlas», gritó un agente. Reginald levantó inmediatamente la mano libre, aún sujetando a Eddie con fuerza con la otra. Su voz era tranquila y clara. «Agentes, soy el agente especial Reginald Carter, del FBI. La placa está en mi bolsillo. Tengo la identificación lista. El hombre que está bajo mi custodia intentó hacerse pasar por un agente de la ley y me agredió en mi propiedad». Los agentes dudaron, con la mirada fija en la placa que brillaba en la cartera de Reginald y al barrio lleno de testigos.
Uno de los agentes, un hombre corpulento de pelo oscuro, se acercó con la mano extendida. Déjeme ver su identificación, señor. Reginald asintió lentamente. Metió la mano en el bolsillo y sacó su identificación. El agente la examinó con atención y luego miró a Reginald. Algo cambió en su rostro, una mezcla de respeto y alivio. Está bien, dijo el agente con firmeza. Están bien, nos lo llevamos. La multitud volvió a murmurar, con alivio mezclado con emoción. Los teléfonos se acercaron cuando los agentes levantaron a Eddie, le esposaron las manos a la espalda y le llevaron hacia el coche patrulla. La voz de Linda se quebró, llena de desesperación. Esperen, no. Él no es el criminal. Reginald lo es. Lo están tergiversando todo. Tienen que creerme. Otra agente, una mujer más joven con ojos penetrantes, se acercó a Linda. Señora, tenemos varios testigos y por lo que veo, esto pinta muy mal para usted. ¿Ha autorizado usted a estos hombres a actuar como agentes de la ley? Linda abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. La multitud murmuró más fuerte y los vecinos empezaron a gritar. Tenemos varios testigos y por lo que veo, esto pinta muy mal para usted. ¿Autorizó usted a estos hombres a actuar como agentes de la ley? Linda abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. La multitud murmuró más fuerte. Los vecinos gritaban. Ella los trajo aquí. Lo vimos. Ella les dijo que lo arrestaran. La expresión de la gente se endureció. Señora, va a tener que apartarse. Si sigue interfiriendo, tendremos que considerarlo obstrucción. Los hombros de Linda se hundieron. Su lucha agotaba su autoridad, que antes era absoluta a los ojos de la Junta de la Comunidad de Propietarios, pero que ahora no significaba nada bajo las luces rojas y azules intermitentes. Reginald mantuvo la compostura, erguido, mientras Eddie era subido a la parte trasera de un coche patrulla. Sean se quedó a un lado, con las manos levantadas nerviosamente, murmurando. No he tocado a nadie, lo juro. He terminado. Solo quiero irme a casa. He terminado. Solo quiero irme a casa. Un agente se acercó a él. Necesitaremos su declaración. No se mueva. La multitud ya no estaba en silencio. Los vecinos susurraban, vitoreaban en voz baja o simplemente miraban, incapaces de creer el espectáculo que se había desarrollado en su tranquila comunidad. Los niños se aferraban a sus padres con los ojos muy abiertos, asimilando la lección de que la autoridad podía ser falsa y quedar al descubierto. Reginald finalmente habló, alzando la voz lo suficiente para que los vecinos pudieran oírlo. Por eso no hay que dejen que el miedo dicte sus decisiones. La verdadera autoridad no se esconde detrás de chalecos falsos y la intimidación. Sirve, protege y responde a la verdad. El agente más joven lo miró con algo parecido a admiración antes de volver con su unidad. Linda, sin embargo, no podía dejarlo pasar. Gritó una última súplica desesperada. Creen que hayas ganado, Reginald, pero la gente como tú, no pertenece a barrios como este. Se oyeron exclamaciones entre la multitud y algunas voces respondieron inmediatamente. Ya basta, todos te hemos oído, Linda. Has perdido todo el respeto. Reginald no reaccionó con ira, simplemente la miró con tranquila decepción. Acabas de decirle a todo el mundo exactamente quién eres y que permanecerán contigo más tiempo que cualquier cosa que yo pueda decir. Los teléfonos captaron su derrumbe, sus vecinos se alejaron de ella, sacudiendo la cabeza y murmurando entre dientes. Linda, la que una vez fue la orgullosa presidenta de la comunidad de propietarios, ahora estaba expuesta, aislada, con su autoridad destrozada. Pero mientras Eddie se sentaba en la parte trasera del coche patrulla y Sean se preparaba para prestar declaración, las consecuencias de las acciones de Linda y el vecindario estaba a punto de enfrentarse al daño que ella había causado. Para cuando los dos coches patrulla se detuvieron y Eddie estaba sentado esposado en la parte trasera de uno de ellos, el vecindario se había transformado en algo parecido a un tribunal. Los vecinos se agolpaban en las entradas de sus casas, susurrando, señalando, filmando, con voces que mezclaban la incredulidad y la satisfacción.
El zumbido de las radios de los coches patrulla crepitaba en el aire, mezclándose con el lamento constante de una sirena que aún no había terminado de sonar. El oficial Ramírez, el hombre de hombros anchos que había tomado la identificación de Reginald, estaba en el centro de la escena, hablando en voz baja con su compañero, el oficial Green. De vez en cuando, sus ojos se dirigían hacia Linda, que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando entre dientes y sacudiendo la cabeza. Reginald estaba tranquilo y erguido cerca de los escalones de la entrada, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. No se había movido desde que Eddie había sido subido al coche patrulla y no necesidad. Su quietud irradiaba más autoridad que el frenético ir y venir de Linda. Finalmente, el oficial Ramírez se acercó a él. Agente Carter, agradecemos su cooperación. Hemos confirmado sus credenciales con la centralita. Por lo que parece, ha manejado esta situación según las normas. Reginald asintió levemente. Mi objetivo era evitar que la situación se agravara. Se abalanzó sobre mí con las esposas. No tuve más remedio que detenerlo hasta que llegaron ustedes. Ramírez suspiró. Bueno, la buena noticia es que tenemos todo grabado, entre la grabación de su vecino y nuestras cámaras corporales. Es un caso bastante sólido. Suplantación de identidad, retención ilegal, allanamiento de morada y conspiración. Dejaremos que el fiscal decida los cargos. Reginald miró a Linda, que se quedó paralizada bajo su mirada. No te olvides de la instigación, dijo con voz tranquila. Ramírez siguió su mirada. Sí, no la estamos ignorando, Roel. Elevó la voz hacia el agente Green más joven. Tráigala aquí. La multitud volvió a murmurar, expectante. El agente Green se acercó a Linda. Señora, tenemos que hablar con usted. Linda levantó la barbilla tratando de ocultar su miedo con indignación. Esto es un malentendido. Solo intentaba mantener las normas de la comunidad. Es mi trabajo. No he cometido ningún delito. El tono de Green se mantuvo neutral, pero firme. Señora, su trabajo no consiste en autorizar a ciudadanos particulares a hacerse pasar por agentes de la ley. Necesitamos que nos acompañe y preste declaración en comisaría. Se oyeron exclamaciones en todo el barrio. Alguien susurró. Se la llevan. Otro murmuró. Ya era hora. Linda perdió la compostura. No pueden arrestarme. Soy la presidenta de la Asociación de Propietarios. La voz de Reginald cortó su arrebato, tranquila pero devastadora. Ese título no la coloca por encima de la ley, si acaso significa que debería haberlo sabido. Los teléfonos se acercaron para capturar su rostro mientras la verdad se hacía evidente. Green le puso una mano suavemente en el brazo y la guió hacia el coche patrulla. Ella se resistió al principio, tirando hacia atrás, pero el agarre de la agente se endureció lo suficiente como para mostrar que no tenía otra opción. Los vecinos volvieron a murmurar, algunos grabando, otros susurrando mientras Linda era escoltada entre ellos, despojada de su autoridad en tiempo real. Sean, que seguía en la acera, habló nervioso. ¿Yo también voy a la cárcel? Ramírez se volvió hacia él. Necesitaremos una declaración completa de usted. Dependiendo de su papel, eso determinará si se mantienen los cargos. Lo mejor que puede hacer es cooperar. Sean asintió rápidamente, secándose el sudor de la frente. Hablaré. Les diré todo lo que quiero que esto llegue tan lejos. Ramírez le hizo un gesto con la cabeza antes de señalar a otro agente para que lo escoltara a un lado. Reginald exhaló lentamente, dejando por fin que parte de la tensión abandonara sus hombros. Las voces de los vecinos se arremolinaban a su alrededor, una mezcla de admiración, alivio y silencioso asombro. Algunos aplaudieron suavemente y un hombre gritó, «Lo has manejado mejor que nadie». Él no respondió a los aplausos, simplemente miró a los agentes y preguntó, ¿qué pasaría ahora? Ramírez respondió, vamos a fichar a Eddie y Linda, tomarles declaración y presentar cargos. La implicación de Sean dependerá de lo que admita después. A partir de ahí, dependerá de los tribunales. Es probable que te pidan que testifiques. Reginald asintió de nuevo. Está bien. Sus ojos recorrieron el barrio y se posaron en las escaleras de sus vecinos.
Lo importante es que esta calle vuelve a ser segura. La agente Green se acercó y bajó la voz. Ya sabe, agente Carter, no solemos entrar en escenas como esta. Con el sospechoso ya está esposado y detenido. Nos ha facilitado mucho el trabajo hoy. El tono de Reginald siguió siendo profesional. No quería sangre en las manos de nadie. Ese es siempre el objetivo. Controlar sin caos. Pero no se le escapaba la ironía. El barrio llevaba años lejos de la calma. Linda había gobernado con mano de hierro disfrazada de liderazgo comunitario y esa noche, esa ilusión se había hecho añicos ante todos y cada uno de los residentes. Los Henderson susurraban entre ellos con la mirada fija en Reginald. Ya no es solo un vecino, dijo la señora Henderson en voz baja. Él es quien nos ha protegido de ella. Su marido asintió con la cabeza. La gente recordará esto mientras los coches patrulla se preparaban para marcharse, uno con Eddie y el otro con Linda. La multitud se quedó allí, incapaz de apartar la mirada. Las luces intermitentes pintaban de rojo y azul las casas de ladrillo, un recordatorio de que su barrio había cambiado para siempre en una sola tarde. Reginald se mantuvo erguido, en silencio, con la mirada fija en los coches que se alejaban. Pidió nada de esto, pero sabía que las consecuencias solo estaban comenzando. Pero lo que nadie en esa calle se daba cuenta todavía era que las secuelas, las consecuencias en los días siguientes, cambiarían su comunidad mucho más de lo que esta confrontación jamás podría. Los días siguientes en Plano se sintieron como si el vecindario estuviera viviendo bajo una lupa. Las luces intermitentes pueden haberse ido, pero la tensión no. Lo que había sucedido en la entrada de la casa de Reginald no terminó con dos personas en la parte trasera de los coches patrulla, sino que se extendió por toda la manzana como la pólvora. El domingo por la mañana todo el mundo había visto los videos que circulaban en grupos de Facebook, se compartían en Nextdoor e incluso llegaban a las cadenas de noticias locales. El titular apareció en un canal de noticias de Dallas. H.O. Un presidente detenido tras un enfrentamiento con un agente del FBI. Para los vecinos que habían resentido en silencio su mano dura, se sentían reivindicados. La señora Henderson saludó a Reginald desde el porche de su casa a la mañana siguiente y su voz se oyó al otro lado de la calle. Le has hecho un favor a la comunidad. No lo olvides. Otros no se expresaron tan abiertamente, pero sus miradas lo decían todo. Algunos miraban a Reginald con un respeto recién descubierto, otros con inquietud, porque nadie esperaba que el hombre que saludaba educadamente mientras cortaba el césped fuera un agente del FBI capaz de manejar el peligro con precisión quirúrgica. La era evidente, su casa estaba a oscuras, con las persianas bajadas y su coche desaparecido. La Junta de la Comunidad envió un correo electrónico cuidadosamente redactado. El martes, la asociación celebrará una reunión especial para abordar los recientes acontecimientos y determinar los próximos pasos a seguir en materia de liderazgo. Los vecinos leyeron entre líneas. Linda estaba acabada, pero las consecuencias no se limitaban a ella. Había aparecido en todos los sitios web de noticias locales. Sus antecedentes revelaban un historial de delitos menores, pequeños hurtos, alteración del orden público, multas impagadas. Nada sugería autoridad, pero todo sugería desesperación. Mientras tanto, Sean cooperaba plenamente con la policía, declarando que Linda los había reclutado con promesas de remuneración por mantener el orden en el barrio. Admitió que ella había alimentado sus egos, diciéndoles que el barrio necesitaba hombres fuertes para mantener a raya a gente como Reginald. La revelación disgustó a la mayoría de los vecinos, que comentaban en voz baja entre los setos y las entradas de sus casas. La verdad salió a la luz. Linda llevaba meses quejándose de Reginald utilizando un lenguaje codificado que insinuaba que no encajaba bien en el barrio. El miércoles, un grupo de residentes se reunió en el parque de la comunidad para celebrar una reunión informal. Reginald planeado asistir, pero cuando pasó por allí durante su trote vespertino, el grupo le hizo señas para que se acercara. Agente Carter, le dijo un hombre en tono respetuoso, solo queremos agradecerle lo que hizo. Nos mostró a todos lo que realmente estaba pasando. Reginald se detuvo para recuperar el aliento y negó con la cabeza. No lo hice para que me reconocieran.
Lo hice porque era lo correcto. Yo también vivo aquí, mi familia vive aquí, y no voy a permitir que la intimidación reine en esta calle. Una mujer que sostenía la mano de su hija tomó la palabra. Pero es más que eso. Nos ha demostrado que el miedo solo funciona si lo dejamos. Linda lleva años haciendo que la gente se sienta pequeña y nadie le ha plantado cara hasta que usted lo ha hecho. La mirada de Reginald se suavizó y se agachó ligeramente para quedar a la altura de los ojos de la niña. Esa es la lección que deben recordar. Los matones obtienen poder cuando las personas buenas se quedan calladas, pero cuando se mantienen firmes, cuando dicen la verdad, el miedo pierde su control. La niña sonrió tímidamente y apretó con más fuerza la mano de su madre. La noticia sobre el papel de Reginald quedó en lo local por mucho tiempo. Para el viernes, un programa matutino nacional recogió la historia. El clip en el que él mostraba con calma su placa mientras sujetaba a Eddie se reproducía en bucle. El presentador lo describió como un momento en el que la verdad se impuso a la falsa autoridad. Pero Reginald nunca se dejó llevar por la fama. Cuando un reportero se detuvo en su casa para pedirle un comentario, él se negó cortésmente. «Esto no se trata de mí», dijo. «Trata de la responsabilidad». Esa era la historia detrás de las cámaras. Sin embargo, no pudo evitar reflexionar sobre lo que significaba que, durante años, su trabajo en la oficina había consistido en desmantelar redes mucho más grandes y peligrosas que una presidenta de la comunidad de propietarios demasiado celosa, y que, sin embargo, allí, en su propia calle, enfrentado a algo igual de corrosivo, el poder mal utilizado disfrazado de liderazgo. En la siguiente reunión de la comunidad de propietarios, la Junta votó por unanimidad destituir a Linda de su cargo. Su silla quedó vacía, símbolo de lo bajo que había caído. Se eligió a un nuevo presidente, alguien más tranquilo, más humilde, alguien que prometió transparencia y colaboración. Aún así, la herida seguía abierta. El vecindario iba a olvidar el día en que su líder había intentado utilizar una autoridad falsa contra uno de los suyos. Los padres hablaban de ello con sus hijos. Los profesores de la escuela primaria local incluso lo utilizaban como ejemplo en las discusiones de clase sobre la honestidad y la responsabilidad. Para Reginald, las consecuencias no tenían tanto que ver con la caída de Linda, sino más bien de las conversaciones que había suscitado. Vecinos que apenas se habían dirigido la palabra de repente hablaban de lo que significaba la comunidad, de cómo debía ser el liderazgo y de por qué era importante la responsabilidad. Una tarde, mientras regaba el césped de su jardín, Marcus, el adolescente que había retransmitido en directo todo el incidente, se le acercó. «Señor Carter», le dijo casi con timidez, «ese video ya tiene 1 millón de visitas y que la gente no deja de decir que es un héroe». Reginald sonrió levemente. «No soy un héroe, Marcus, solo soy un hombre que se negó a ser intimidado». Marcus ladeó la cabeza pensativo. «Sí, pero nos enseñó a todos cómo hacerlo». Reginald miró hacia la calle, donde los niños volvían a montar en bicicleta y los vecinos charlaban en los porches. La manzana no era perfecta, pero ahora parecía más ligera, más libre de alguna manera. «Quizás esa es la verdadera victoria», dijo en voz baja. Pero, incluso cuando la paz volvió a la calle, Reginald sabía que aún quedaba una lección más que compartir. El tipo de verdad que podía sobrevivir a cualquier norma de la comunidad de propietarios o a cualquier disputa vecinal. Llegó el sábado por la mañana, una semana después del enfrentamiento que sacudió el barrio. El aire estaba más tranquilo, el césped recién cortado, los niños corrían en bicicleta sin que sus padres los miraran nerviosos a través de las persianas. Pero los ecos de aquel día aún perduraban cada vez que alguien pasaba por delante de la casa de Reginald. La entrada de su casa la miraban como si fuera un punto de referencia, el lugar donde la verdad era más fuerte que la intimidación. Reginald siguió con su rutina habitual. Salió con su café matutino, se apoyó en la barandilla de su porche y observó cómo la manzana despertaba. No buscaba llamar la atención, pero el vecindario se la daba de todos modos. Una vecina le saludaba con la mano mientras cargaba la compra en el coche. Un hombre que cortaba el césped levantaba la mano en señal de agradecimiento,
Incluso personas que nunca le habían dirigido la palabra, ahora le saludaban con un gesto de reconocimiento. Pero Reginald disfrutaba de ello. No era así como era. Lo que ocupaba su mente no era el orgullo, sino la lección que quería que su comunidad llevara adelante. Esa tarde, la Junta de la Asociación de Propietarios convocó una reunión especial en el parque del barrio. La noticia se difundió rápidamente y casi todos los hogares enviaron a alguien. Las familias se sentaron en sillas plegables, los niños corrían por el césped y una sensación de expectación llenaba el aire. Cuando Reginald llegó, las conversaciones se acallaron. Acudía como orador oficial, solo como vecino, pero el presidente de la Junta, un hombre tranquilo llamado Harold Jennings, que acababa de ser elegido presidente interino, le pidió que se dirigiera al grupo. Reginald dudó al principio, pero luego dio un paso adelante, alzar mucho la voz, pero la multitud se inclinó hacia él, pendiente de sus palabras. La semana pasada comenzó, todos vimos lo que sucede cuando se finge la autoridad, cuando se utiliza el poder para intimidar en lugar de proteger. Y la verdad es que podría haber sido muy diferente. Alguien podría haber resultado herido. Los niños estaban mirando. Los teléfonos estaban grabando. Vidas podrían haber quedado arruinadas, mucho peor de lo que ya estaban. Hizo una pausa, escudriñando los rostros, algunos solemnes, otros curiosos, otros avergonzados. Lo que quiero que aprendan de ese momento no tiene que ver conmigo. No se trata del FBI, se trata del tipo de barrio en el que queremos vivir. ¿Queremos que el miedo gobierne nuestras calles o queremos respeto y responsabilidad? Murmullos de acuerdo se extendieron entre la multitud. Reginald continuó. El liderazgo no se trata de control, se trata de servicio. Y servicio significa poner a las personas primero, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando no se obtiene reconocimiento. Esa es la diferencia entre autoridad y arrogancia. Una mano se levantó desde el fondo. Era la señora Henderson. Su voz era fuerte a pesar de su edad. Agente Carter, ¿qué debemos hacer la próxima vez que alguien intente algo así? Reginald no dudó. Manténganse unidos, den su opinión, no dejen que el miedo los aísle. La razón por la que esos impostores tuvieron alguna oportunidad fue porque pensaron que el vecindario se quedaría en silencio. El silencio es lo que alimenta a los matones. Pero cuando se dice la verdad, cuando se arroja luz sobre las mentiras, el juego termina. La multitud aplaudió suavemente, luego más fuerte a medida que el mensaje se asentaba. Los padres asintieron con la cabeza, susurrando a sus hijos. Los adolescentes, incluido Marcus, filmaban desde atrás, capturando cada palabra para una nueva transmisión en vivo. Reginald miró a Marcus. Sigue publicando esos videos, jovencito, pero asegúrate de que no sean solo sobre el drama. Usa tu plataforma para difundir la verdad y mostrar a la gente lo que es la responsabilidad. Marcus sonrió. Sí, señor, es el plan. Cuando terminó la reunión, la gente se quedó charlando entre sí más de lo que lo había hecho en años. Los desconocidos se presentaron, se dieron la mano y preguntaron por sus familias. La tensión que antes definía su calle parecía disolverse en otra cosa. Conexión. Más tarde, esa noche, Reginald regresó a casa. El sol se ponía y proyectaba una luz dorada sobre la tranquila manzana. Se detuvo un momento al final de su camino de entrada, en el mismo lugar donde todo había sucedido solo unos días antes. El recuerdo de los esposos de 10 esposas, los gritos de Linda y las luces rojas y azules intermitentes seguían vivos, pero ahora ese espacio simbolizaba algo más, un punto de inflexión. Pensó en sus años en el FBI, en las interminables reuniones informativas sobre redes criminales, en las misiones peligrosas, en las veces que había mirado a los ojos a hombres que vivían del miedo y el poder, y se dio cuenta de que, a veces, las batallas que más importaban en ciudades extranjeras o en callejones oscuros, sino en casa, en las calles donde los niños jugaban y las familias construían sus vidas. Susurró en voz baja, casi como una plegaria. La verdad siempre sale a la luz.
El sonido de las risas de los niños en la manzana lo trajo de vuelta a la realidad. Sonrió levemente, recogió el cubo de basura vacío junto al bordillo y lo llevó de vuelta al garaje, porque la vida seguía adelante y eso era lo importante. Para quienes habían presenciado el enfrentamiento, la moraleja era clara. El verdadero poder no proviene de los títulos, la intimidación o el miedo, sino de la honestidad, la responsabilidad y el valor de mantenerse firme cuando más importa. Si estás viendo esta historia ahora mismo, pregúntate a ti mismo, en tu propia comunidad, en tu propia vida, ¿estás construyendo con miedo o con respeto? ¿Te quedas callado o dices la verdad cuando es más difícil? Esa es la elección a la que nos enfrentamos todos, llevemos o no una placa. Así que, si esta historia te ha llegado, si te ha hecho pensar en el liderazgo, la comunidad y el significado de la verdadera autoridad, no olvides suscribirte, porque historias como esta nos recuerdan a todos que, a veces, la lucha por la justicia tiene lugar justo donde vivimos.